Escrituras es desconocer a Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La lectura de la Biblia con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, bienvenidos a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Hoy estamos leyendo el segundo libro de los Macabeos. Vamos a comenzar a leer el capítulo 5, versículo 1 y siguiente. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida y pidámosle a Él que nos ayude, que nos acompañe, que nos ilumine, diciendo todos: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción nosotros los creyentes. Amén. Del segundo libro de los Macabeos, capítulo 5. Antíoco preparó por ese entonces su segunda invasión de Egipto. Pues bien, por esa misma época hubo apariciones en toda la ciudad durante cerca de 40 días. Jinetes cuyos trajes estaban bordados en oro galopaban por el cielo. Tropas armadas desafiaban en formación. Escuadrones montando se aprestaban para la batalla, con ataque y cargas de una y de otra parte, movimientos de escudos, bosques de lanzas, espadas desenvainadas, flechas que volaban, armaduras de oro brillante, con todo su esplendor y coraza de todo tipo. Ante eso, todos deseaban que esas apariciones solo anunciaran algún acontecimiento feliz. Basándose en un falso rumor sobre la muerte de Antíoco, Jasón junto a unos 1000 hombres y fue a atacar la ciudad de improviso. Los que defendían las murallas fueron superados y la ciudad fue tomada, obligando a Menelao a refugiarse en la fortaleza. Jasón se dedicó a matar a sus propios conciudadanos sin piedad alguna, sin pensar que una victoria que se obtiene sobre sus compatriotas es la mayor derrota. Los masacró viendo en ellos enemigos y no gente de su nación. No logró, sin embargo, apoderarse del poder. Su expedición terminó en fracaso y se vio obligado a refugiarse nuevamente en la región de Anma. Su conducta criminal llegó a su fin. Acusado primero ante Aretas, rey de los árabes, trató de refugiarse de una ciudad a otra. Perseguido por todos, detestado por haber renegado de los reyes, repudiado como verdugo de su patria y de sus compatriotas, se fue a Egipto. El que había desterrado a tanta gente lejos de su patria, murió al final en una tierra extraña porque se había ido a Lacedemonia, donde pensaba que lo acogerían debido a nuestro parentesco de raza con este pueblo. El que había dejado tantos cadáveres sin enterrar no fue enterrado en el sepulcro de sus padres. Nadie lo lloró, nadie cumplió las últimas obligaciones con él. Cuando el rey se enteró de esto, pensó que la Judea que quería independizar salió pues de Egipto, furioso como una fiera salvaje, y se apoderó de la ciudad y a mano armada. A lo que le tengo.
Amoblando Pullman. Ordenó a sus soldados que mataran sin piedad a los que encontraran y que degollaran a los que se refugiaran en sus casas. Así dio muerte a jóvenes y ancianos, se eliminó a mujeres y niños, se degolló a muchachas y a niños de pecho. 3 días hubo 80,000 víctimas, 40,000 cayeron bajo los golpes y otros fueron vendidos como esclavos. Como si eso no bastara, el rey penetró en el santuario más santo de toda la tierra, guiado por Menelao, que hasta allí había llegado en su traición a los reyes y a la patria. Con sus manos impuras tomó los vasos sagrados, con sus manos profanas acogió las ofrendas que otros reyes habían depositado allí para aumentar más aún la gloria de este lugar. Henchido de orgullo, Antíoco no veía que el Señor descuidaba ese lugar por unos momentos, porque estaba enojado con los habitantes de la ciudad a causa de sus pecados. Si estos no hubieran sido culpables de un gran número de pecados, Antíoco habría sido vapuleado en cuanto hubiera entrado y castigado por su audacia, tal como ese Heliodoro al que había enviado el rey Seleuco para inspeccionar el tesoro. Pero Dios no eligió al pueblo por ese lugar, sino a ese lugar por el pueblo. Por eso ese lugar ha participado de las desgracias del pueblo y también ha estado asociado de las bendiciones del Señor. Fue abandonado por el Todopoderoso en su enojo y también fue restablecido en toda su gloria cuando el Señor Todopoderoso se reconcilió con su pueblo. Antíoco había sacado del templo 1,800 talentos y se había vuelto rápidamente a Antioquía, tan orgulloso que se hubiera creído capaz de navegar en tierra firme y de trazar caminos de mar. Dejó a algunos funcionarios para reprimir a nuestra raza. En Jerusalén, a Filipo, originario de Frigia, que era más cruel aún que el que lo había puesto allí. En Garizín, a Andrónico, y fuera de esos a Menelao, cuya maldad hacían sus hermanos era peor aún. Odiaban a sus compatriotas judíos. El rey mandó al gobernador de Apolonio al frente de su ejército de 22,000 hombres con órdenes de degollar a todos los que estuvieran en flor de su edad y de vender como esclavo a las mujeres y a los niños. Llegó a Jerusalén simulando ser hombre pacífico y esperó hasta el santo día sábado. Aprovechándose del descanso de los judíos, ordenó a sus hombres que efectuaran un desfile. Luego mandó matar a todos los que habían salido para presenciar el espectáculo y recorriendo la ciudad con sus soldados, dio muerte a una gran cantidad de personas. Fue entonces cuando Judas, apellidado Macabeo, se retiró al desierto con una decena de personas. Con sus compañeros vivía como fieras salvajes por los cerros, obligándose a un régimen vegetariano antes que volverse impuro. Poco tiempo después, el rey mandó a Gorente, el ateniense, para obligar a los judíos a abandonar el culto de sus padres y para que no vivieran más según la ley de Dios. Quería profanar el templo de Jerusalén, consagrándolo a Zeus olímpico, y el templo de Garizín a Zeus hospitalario, según lo había pedido los habitantes del lugar.
Estas agravaciones del mal fue penosa y difícil de soportar para todos. El santuario estaba lleno de desenfrenos y orgías de los paganos que se entretenían con prostitutas, que hacían el amor con mujeres en los portales sagrados y que además llegaban allí con cosas prohibidas. El altar estaba cubierto de víctimas inaceptables, prohibidas por las leyes. Ya no había derecho para celebrar el sábado, observar la fiesta de nuestros padres y ni siquiera para confesar que uno era judío. Cada cual estaba obligado por una dura necesidad de participar cada mes en la comida ritual. El día del nacimiento del rey, cuando llegaba la fiesta de Dionisio, había que acompañar al cortejo de la divinidad llevando coronas de hiedra. Por iniciativa de Ptolomeo se publicó un decreto para las ciudades griegas de los alrededores. Debía reprimirse a los judíos de la misma manera y obligarlos a tomar parte en las comidas rituales, y a los que se negaran a adoptar las costumbres griegas habían de ser degollados. Todo eso era el anuncio de terribles desgracias. Así fue como 2 mujeres fueron llevadas al tribunal por haber circuncidado a su hijo. La pasearon públicamente por la ciudad con sus niños, colgándolo de sus senos, antes de lanzarlas de lo alto de las murallas. Otros que se habían reunido en cavernas vecinas para celebrar secretamente el día sábado, fueron denunciados por Filipo, fueron todos condenados a la hoguera. No quisieron defenderse por creer que eso era ir contra la santidad de ese lugar. Les suplico a quienes tengan este libro en sus manos que no se escandalicen por tantas desgracias, sino que tengan confianza en que las persecuciones no acabarán con nuestra raza. Ellas más bien sirven para corregirnos. Cuando los pecadores no permanecen tranquilos por mucho tiempo, sino que rápidamente les sobreviene el castigo, eso es señal de gran bondad. Vemos que con las demás naciones el Señor esperaba con paciencia que llegaran el colmo de sus pecados, pero no ha estimado conveniente actuar así con nosotros. No ha querido esperar para castigarnos. De nuestros pecados llegarán hasta el tope. Él no abandona a su pueblo, más bien nos corrige por medio de las pruebas y no nos priva de sus misericordias. Bástenos con haber recordado esta verdad. Retomaremos nuestro relato después de esta breve reflexión. Eleazar era uno de los principales doctores de la ley, un hombre de edad y de noble aspecto, que hicieron abrirle la boca a la fuerza para hacerle comer la carne de cerdo, pero prefiriendo una muerte gloriosa a una existencia vergonzosa, y marchó voluntariamente al suplicio de la rueda. Escupió lo que había en la boca, tal como deben hacerlo los que tienen la valentía de rechazar lo que está prohibido antes de comérselo por apego a la vida. Lo que presidían esa comida ritual, prohibía por la ley, lo llamaron aparte, porque conocían ese hombre desde hacía mucho tiempo. Lo invitaron a que simulara comer carne ofrecida en sacrificio según la ley, la orden del rey, pero que en realidad fueran carnes autorizadas por la ley y que él mismo hubiera preparado. Al actuar así, y gracias a esa vieja amistad que lo unía, se libraría de la muerte. Pero él tomó una noble decisión, digna de su edad, de la autoridad que le otorgaba su vejez y sus venerables cabellos blancos por la edad, digna también de su conducta irreprochable. Desde su niñez y conforme a las santas leyes,
establecidas por Dios mismo, respondió que mejor lo enviara al lugar de los muertos. Y añadió esto: a nuestra edad no es conveniente hacer tal cosa. Muchos jóvenes podrían pensar que Eleazar con sus 90 años se dejó conquistar por los extranjeros, y así ellos se descarriarían junto conmigo debido a mi doble fuego, en un momento en que me queda tan poco para vivir. De esa manera atravesaría sobre mi vejez la vergüenza y la deshonra, y así por ahora escaparía del castigo de los hombres. No escaparía vivo o muerto de las manos del Todopoderoso. Al abandonar ahora la vida valientemente, me mostraré digno de mi vejez y dejaré a los jóvenes un noble ejemplo de una muerte voluntaria y generosa en defensa de las venerables y santas leyes. Y así, hablando, caminó derecho al suplicio de la rueda. Para los que llevaban las palabras que acababan de pronunciar, no era más que una locura y generosidad que hacían poco habrían tenido con él, se trocó en maldad. Cuando estaban a punto de morir a golpes, dijo en su suspiro: el Señor, que posee el exacto conocimiento, ve cuán crueles dolores soporto bajo los golpes de mi cuerpo, siendo que podría haber escapado a la muerte, pero Él ve que en mi alma lo sufro con alegría por el temor que tengo. Así entregó la vida, dejando con su muerte un ejemplo de valentía y el recuerdo de su virtud, no solo a la juventud, sino a la gran mayoría de la nación. También fueron detenidos 7 hermanos con su madre, y el rey quiso obligarlos, haciéndoles azotar con correas de cuero, a comer carne de cerdo prohibida por la ley. Uno de ellos tomó la palabra en nombre de todos y dijo: ¿qué exiges y qué quieres saber de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes de que desobedecer la ley de nuestros padres. Furioso, el rey ordenó poner en el fuego ollas y sartenes. En cuanto estuvieran calientes, ordenó que le cortaran la lengua al que había hablado en nombre de todos, que le arrancaran el cuero cabelludo y le cortaron las extremidades ante los ojos de sus hermanos y de su madre. Cuando estuvo completamente mutilado, ordenó el rey que lo acercaran al fuego y lo cocieran en la sartén, siendo que aún respiraba. Mientras el humo del sartén se expandía a lo lejos, sus hermanos y su madre se daban ánimos unos a otros para morir valientemente, diciendo: el Señor Dios que nos mira tendrá seguramente piedad de nosotros, según la palabra de Moisés, que el cántico que pronunció frente a todos. Allí se dice: tendrá piedad de sus servidores. Cuando el primero hubo así pasado a la otra vida, llevaron al segundo al suplicio. Le arrancaron la piel de su cabeza junto con sus cabellos y le preguntaron si querían comer cerdo en vez de ser torturado en todos los miembros de su cuerpo. Respondió en lengua de sus padres: no, por lo cual sufrió a su vez los mismos suplicios que el primero. En el momento de dar su último suspiro dijo: no eres más que un criminal. Nos quitas la vida presente, pero el Rey del universo nos resucitará a una vida eterna, a nosotros que morimos por fidelidad a sus leyes. Después de torturaron al tercero. Cuando el verdugo se lo pidió, presentó inmediatamente la lengua y extendió sin vacilar sus manos. Tuvo la valentía de declarar: del cielo he recibido estas manos.
pero las sacrifico por las leyes, y de él espero que me las devuelva. Hasta el mismo rey y su corte quedaron asombrados de su valentía, de ese joven que no tomaba en cuenta para nada sus sufrimientos. Cuando murió, sometieron al cuarto a los mismos suplicios. Estando a punto de morir, dijo: felices los que mueren en manos de los hombres, teniendo la esperanza recibida de Dios de ser resucitados por Él. Pero para ti no habrá resurrección para la vida. Trajeron después al quinto y lo torturaron. Con sus ojos fijos en el rey, dijo: aunque eres mortal y tienes autoridad sobre los hombres y haces lo que quieres, pero no creas que nuestra raza está abandonada de Dios. Espera y verás su gran poder y cómo te atormentará a ti y a tu raza. Después de él trajeron al sexto. Cuando estaban a punto de morir, dijo: no te hagas ninguna ilusión, porque si hemos atraído sobre nosotros estas desgracias, y si nos tocan ahora pruebas como poco comunes, es porque pecamos contra nuestro Dios. Pero tú, que te atreves a hacer la guerra a Dios, no creas que quedarás sin castigo. Esa madre que vio morir a sus 7 hijos en el transcurso de un solo día fue realmente admirable y merece ser famosa. Lo soportó todo sin flaquear, basada en la esperanza que ponían en el Señor. Fue animando a cada uno de ellos en la lengua de sus padres y llena de los más bellos sentimientos, sostuvo con coraje viril su ternura de madre. Les decía: no sé cómo aparecieron ustedes en mis entrañas, pues no soy yo quien les dio el espíritu y la vida, ni quien ensambló los diferentes miembros que conforman su cuerpo. El creador del mundo que formó al hombre en el comienzo y dispuso les propiedades de cada naturaleza, les dará a ustedes en su misericordia el espíritu y la vida, ya que ahora se menosprecian a sí mismos por amor a sus santas leyes. Antíoco pensaba que lo estaba insultando y maldiciendo. Como el menor aún estaba vivo, el rey dijo que si dejaba las tradiciones de sus antepasados, lo haría rico y feliz, e incluso le prometió con juramento que lo haría su amigo y que le encomendarían altas funciones. Como el joven no le hiciera caso, el rey ordenó que se acercaran la madre y le insistió que aconsejara al niño que salvara su vida. En vista de tanta insistencia, ella aceptó disuadirlo a su hijo. Se aproximó, pues, donde él, y engañando al cruel tirano, habló así a su hijo en lengua de sus padres: hijo mío, ten piedad de mí. Te llevé en mis entrañas 9 meses. Te amamanté durante 3 años. Te he alimentado y educado hasta la edad que tienes. Me he preocupado en todo de ti. Te suplico, pues, hijo mío, que mires el cielo y la tierra y contemples todo lo que contiene. Has de saber que Dios fue quien los hizo de la nada. Así aparecieron la raza humana. No le tengas miedo a ese verdugo, sino que muéstrate digno de tus hermanos. Acepta la muerte para que te encuentre con tus hermanos en el tiempo de la misericordia. Todavía le estaba hablando cuando el joven dijo: ¿qué están esperando?
yo no obedezco las órdenes del rey, obedezco más bien a las prescripciones de la ley dada por Moisés a nuestros padres. Pero tú, que has encerrado tanta desgracia sobre los hebreos, no aceptarás de las manos, no escaparás de las manos de Dios. Nosotros sufrimos por nuestros pecados. Nuestro Señor, que vive, nos ha mostrado por un momento su cólera para corregirnos y educarnos, pero se reconciliará con sus servidores. Tú, en cambio, impío y el más impuro de los hombres, no te inflames de orgullo, abandona sus sueños y deja de levantar tu mano contra mis servidores de Dios, porque no ha escapado aún del juicio del Dios Todopoderoso, que vela por nosotros. Mis hermanos sufrieron una prueba pasajera a cambio de una vida que no se acaba, y ya están cubiertos por la alianza de Dios. Tú, empero, por la justicia de Dios, experimentarás el castigo de tu orgullo. Al igual que mis hermanos, entrego mi cuerpo y mi vida por las leyes de mis padres. Le suplico a Dios que tenga pronto piedad de nuestra raza y que te lleve mediante tormentos y sufrimientos a reconocer que Él es el único Dios. Ojalá la cólera del Todopoderoso, que se ha desencadenado juntamente contra nuestra raza, se detenga por fin en mí y en mis hermanos. El rey se sintió profundamente herido por estas palabras desafiantes. Muy furioso, torturó a éste más cruelmente que a los otros. Así murió ese joven en la rectitud y en la total confianza en el Señor. Al último murió la madre después de sus hijos. Pero ya es bastante sobre la cuestión de las comidas rituales y los suplicios espantosos. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Queridos hermanos, hemos llegado al capítulo 7 del segundo libro de los Macabeos. Mañana continuamos con el capítulo 8, Dios mediante. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les leyó el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y mañana seguimos leyendo la palabra de Dios. Hasta mañana, los esperamos.